programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Pulp, naturalmente nuestra. Samsung, barcos y rodados. Carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Pharmacenter te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Café Mayo. Charlemos. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Bienvenidos a Mina la Carta. Nos acompaña esta noche la señora Clara Rosa Gagliardone, abogada. Cualquier vino es un poema. Sandra MacLeod de Zacarías, intendenta electa de Ciudad del Este. Con la gente que me gusta. Fiorella Forestieri de Busarquis, miembro del directorio del PLRA. Y la señora Delia Sartorio de Argaña, empresaria y miembro de la Junta de Gobierno de la ANR. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Doble aplauso, por favor, ¿eh? Claro, con zapateo y todo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Hoy una mesa espectacular. Imagínense qué mujeres hoy en Mina a la Carta. Y les cuento que este tema elegí, les digo después por qué. Pero antes agradecer a otra mujer, a Tinola Borbón. Muchísimas gracias por la ropa que me hizo esta noche. Fíjense qué preciosa, con todas las aplicaciones bordadas. Ya saben que si quieren una cita con Tinola, pueden hacerlo al 021 52 50 60 y en el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y como siempre, peinada y maquillada por las chicas de Joseph, el imperio de la belleza. Y ese imperio realmente es la monumental casa central que queda ahí al costado de la terminal de ómnibus, impresionante. Les digo que visiten siempre. Y bueno, y para hacer la envidia de todas, ya sabes que está el nuevo esmalte Revlon Color Stay Gel Envy. Base más color en una sola aplicación. Es un color perfecto de salón de belleza. Tonos intensos, resistentes para el día a día. Y probá también el innovador esmalte con brillo de diamante, resistente y duradero. El menú que hoy, quiero hacerles escuchar lo que envió, porque viste que siempre Colazo de Tony, Trattoria Tony, nos envía. Entonces a Jenny le envió este mensaje. Hola, escuchen. Jenny, ¿qué tal? Te voy a enviar unos pene rigate. Pene rigate es una pasta corta en forma de tubo y que está con una salsa de gorgonzola y pistacho, especial para las mujeres. A las mujeres les encanta esa salsa. A las mujeres les encanta esta salsa, dice. Entonces yo les digo... Te equivocaste, más que la salsa, el tipo de salsa, lo que le gusta a las mujeres es el nombre de ese tipo de fideo. Bueno, así que pene rigati, imagínate. El rigati ya está. El rigati está. Bueno, atención, el menú de hoy realmente preparado por la Trattoria de Tony. Miren lo que es este plato. Pene rigati con salsa de gorgonzola y pistacho. Así que delicioso. Ya sabes dónde queda Trattoria Tony, del Maestro, 722 Casi General Garay, Villamorra. Las reservas ahí están, pueden hacerlas en 021-610-678, 610-678 al
74619, ahí está, anoten y vayan a pedir este plato delicioso. Y de postre, una selección de dulces típicos. Después les digo cuál, porque es muy especial. Bueno, chicas, qué en serio, qué honor tenerlas en esta mesa. Y les cuento que si bien fue idea mía hacer esta mesa, la que me motivó a hacer fue Clara Rosa. ¿Por qué? Clara Rosa me llama hace unos días a Radio 1000, ¿verdad? ¿Y qué me decís, Clara Rosa? Te decía que las listas de mujeres, que no iba a haber prácticamente concejalas en los pueblos ni en las ciudades, porque acá había 30 de un partido, 25 del otro y en todos lados, pero prácticamente no había listas encabezadas por mujeres. Por lo tanto, cuando sepamos todos los números íbamos a tener un retroceso impresionante a nivel nacional de espacios que, aunque parezca increíble, fueron más amplios anteriormente y ahora van retrocediendo. Las mujeres en la política en Paraguay en un momento fueron 14%, 12, 11, ahora estábamos en el 7% y no sé lo que vamos a estar ahora. Pueden comer, pueden servirse. Gracias. Ya, por favor. Sin embargo, las pocas que hay, por ejemplo, en el caso de Sandra Macleod de Zacarías, imagínense, Sandra, es para felicitarle, estoy para hacerle un doble aplauso otra vez a Sandra. Gracias. ¿Cierto? Porque imagínate vos, 70% de los votos prácticamente, ganaste con el 70% en la interna aproximadamente, ¿verdad? Sí, sí, gracias a Dios. Bueno. Y realmente después de tener una gestión ya anterior. Eso te iba a decir, porque no es famoso. Bueno, lo que pasa es que Sandra fue sensacional, como prometían estas elecciones, entonces la gente se las creyó, digamos, porque es una excelente mentirosa. No, o sea, en este caso, Sandra ya estuvo con gestión. ¿Cuántos años ya hace que estás en la municipalidad? Estuviste el periodo que le sustituiste a Javier. 3 años. 3 años. Después tu propio periodo, porque digamos vos ganaste 5 años. 5 años. 8. O sea, después de 8 años de administración municipal, que te voten en una interna con el 70% de los votos. Parece Cristina Kirchner. Algo hiciste bien, digamos. El cargo te desgasta. ¿Eh? Sí, El cargo te desgasta. El desgasta. cargo te Sí. desgasta, pero te digo, cuando lo haces bien, también te fortalece. Claro, así mismo. ¿Verdad? Porque 70% no tiene cualquier persona. No, O sea, cualquiera, no conozco en serio a alguien que haya tenido el 70%, excepto, no sé, No. Evo Morales. Stroessner. Bueno, Stroessner cuando era Y más una mujer, Mina. Y una mujer. Por eso le digo, yo quería invitarle, hice en honor a Sandra esencialmente esta cena, para reivindicar a una mujer que empezaste como de la mano de Javier, sí. ¿verdad? Para ayudarle, es decir, para ayudarle a Javier y porque me gustaba la política que él hacía, esa Sí. política de integración, de servicio. Ujú. Y por supuesto siempre callada. Y te exacto. Callada, por siempre- favor, sí. Siempre callada, siempre al lado del marido, Sí, digamos, sí. ¿verdad? Haciendo que él se luzca, Y haciendo... ahora está él al lado de Y ella. ahora él al lado Ahora de ella. se dio la Sí, vuelta. destaquemos que es el único, creo que vino, ¿verdad? Vamos a destacar eso, Ah, ya le también, dimos. Sí, Hay que vino Javier a ponderar. traerla, Vino Sandra, a Javier, acompañarla. Y de paso le pasamos la factura a los que no vinieron. A los que no, ¿verdad? no vinieron, algunos no Sí. vinieron. Algunos no vinieron. Ah, viste, Sí. no, Javier se Los porta míos no muy consiguieron bien. ómnibus. Viste Javier que tengo se que porta traer muy bien, en un ómnibus de... Los tuyos claro. vinieron, pero en ómnibus, No, claro, bueno, porque son no, varios. lo que No son cabían muchos y no todos. cabían todos. No en un cabían ómnibus todos. y El yo- ómnibus de los maridos de Clara Rosa Sí, está exacto. llegando, ¿verdad? No va a llegar porque... Ya. Pero me van a esperar a la salida. Bueno, no. Empezaste ¿te casaste a los cuántos años con Javier? 19. 19 años que se casó con Javier. Tenés 2 hijos, una hija y un hijo. Tengo una nena de 13 años, Sí. Paloma, y Javier de 16 años. Bueno, y empezaste, digamos, acompañándolo a él en la política, ¿verdad? Sí, acompañando, incluso en la universidad. Ajá. Porque él siempre nació, yo creo que Como dirigente. político, Sí. sí, nació político. Y de repente me incentivó el poder acompañarle, trabajar con él, todo eso. Pero realmente siempre dije que nunca iba a ocupar un cargo electoral, que no necesitaba, que no iba conmigo.
Y después comencé a darme cuenta y dije, bueno, si de repente tantos bárbaros dicen cualquier cosa, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Por qué yo no puedo hacer si de repente también considero que podemos hacer? Claro. Sí, pero Bueno, y ahí empezaste tengo que como- reconocer que él me empujó, me animó. Empezaste como concejal primero. Como ¿o no? concejal, encabezando una lista de concejales municipales. Y ahí fue Y que... fue la vez en que, sí, entraron muchos concejales. Claro, y ahí fue que, como buena concejala, después Javier tuvo que renunciar para su campaña y vos asumiste, ¿así fue? Sí, él quiso postularse a vicepresidente Ajá. y después de su reelección, y entonces cuando eso no era necesario todavía haber ejercido el cargo ya durante 2 años y medio y que no hayan nuevas elecciones, y me eligieron en la Junta Municipal como intendente y me quedé. Claro que fue con un susto, juré, Sí. que sabía que tenía una administración difícil, y Javier fue un buen intendente. Javier fue una persona que hizo unos cambios en Ciudad del Este y reconozco que decía, solo quiero llegar a hacer lo que él hizo, ¿verdad? Y gracias a Dios, todo salió bien. No, maravilla. Hasta ahora, no Lo mil que por vi- mil, lo ¿verdad? que vi Siempre a- hay algo que falta, siempre Claro. hay algo que hay que hacer, pero evidentemente muy contenta. Bueno, pero sobre todo yo destaco que Sandra, yo hace rato que no voy a Ciudad del Este, o voy muy poco, y cuando voy a veces paso como para ir a Brasil, lo que sea, voy poco en realidad. A lo mejor efectivamente debe haber cosas que faltan hacer, ¿verdad? Y que no están Y que- sobre la ruta, claro, justamente las cosas o sea, buenas que se hicieron. Deben haber cosas que no hizo, pero digo, yo creo que el acierto de Sandra es estar siempre cerca de la gente, por eso siempre me dice la gente, que ella no es una intendenta de oficina. Como toda mujer, es una persona que se relaciona con la gente, tiene sensibilidad, porque es una virtud de la mujer, tener más sensibilidad. La muchas veces ética que los del hombres. cuidado está Sí. absolutamente incorporada, es una de las características del género femenino. Sí, exacto. Y Porque se verdad que estás llama- muy cerca de la gente por Muy eso, cerca de ¿verdad? la gente. Es decir, es Es algo uno de los- que nació en mí siendo intendente. Ujú. Me di cuenta que la gente acudía a la municipalidad y a través de la parte social. Ujú. De repente yo le atendía a la gente, hacía un montón de gente que necesitaba tantas cosas, y me sentía como que salía yo de mi oficina muy así, muy importante, me sentía mal. Entonces dije, no, yo tengo que irme a la casa de esas personas. Y es algo que nació en mí, y es algo que me dio, digo, sin darme cuenta, Sí. me dio resultados positivos porque a la gente le gusta eso, y además eso comenzamos a trabajar y priorizar las necesidades de la gente. Uno puede ver y la gente se siente bien cuando vos te vas, preguntás, ves lo que Claro. necesitan, y evidentemente haces lo que podés y no mentir. Como Claro. siempre Claro, yo eso digo, es muy decir, no, esto Esto puedo no puedo. hacer, esto voy a hacer en tantos meses, esto voy a hacer el año que viene. Y esto no puedo luego. Y esto no voy, puedo esto luego, es esto vamos a absolutamente pedir a tal imposible de lugar, hacerse. Claro. y la gente se queda contenta. Sí, sí, lógico. eso Yo es creo real. que sí. Sí, yo siempre digo que la gente en realidad del político no siempre busca la solución, solo que la respuesta le tenés que dar. Exacto. tenés que darle Siempre una respuesta, o sea, Sí, porque el sí. compromiso es con la gente. Claro, Entonces, claro. capaz la solución escapa de tus manos, pero la respuesta es una obligación. Sí. O sea, que tengo que confesarte algo. Que yo no sabía que vos estabas Que yo era miembro del... del directorio. Te digo sinceramente, o sea que yo le dije, quiero que le invite a Fiorella porque ella también es esposa de un político importante, de Salim Busarquis, ex ministro, ex diputado, futuro candidato a, seguro que a, no sé si Veremos. si a qué, a presidente, a qué. veremos. Bueno, Acordate que estábamos aquí en la mesa. Exacto. Imposible Acordate, por olvidarme, favor, Beto. ¿verdad? De la- No, por favor. Con Bueno. la admiración, como me olvidar de la mujer de Rubí. Acaba de ganar un premio acá. Claro, por favor. Importante. Bueno, entonces, pero de verdad no sabía que estaba en el directorio. O sea que vos, aparte, digamos, sé que la acompañás siempre a Salim, pero aparte te metés, involucrás en la política. Realmente, ¿verdad? sí, realmente vine a Tu mirar. padre ya era político. Claro, en mi caso se dio a la inversa Ajá. que la intendenta. Yo siempre estuve en la política. Mi papá ya fue presidente del partido, fue diputado, fue senador. Del PLRA. Del Partido Liberal, cuando es. Claro. Entonces fue algo que lo Mamaste traigo, de chiquita. sí, y me apasiona, no lo puedo negar. Ajá. Solo que por esas cosas de la vida que yo creí que y juré que no lo iba a hacer, no me iba a casar con un político porque conocía muy bien cómo eran los horarios. Ajá. Los horarios. Hasta que le conocí a Salim Busarqui en mi propia casa, Ajá. porque era amigo de mi papá, es amigo de mi papá. Sí. Y bueno,
Y ahí es que me caso con Salim y sí, cierto, siempre lo acompañé y se convirtió en mi líder. Esa es la verdad. Yo en Salim veo un líder, yo creo en él, sé que está comprometido con la gente y bueno, a veces, no digo que estoy al lado de él, pero me siento parte del equipo. Él es una persona que escucha, que me escucha, no solo a mí, le escucha a todo su equipo. Y entonces sí es fácil hacer política. Realmente en el directorio del partido, Nina, te tengo que confesar que entré más en honor a mi padre. Porque fui la primera forestieri, a pesar de que soy la única mujer, tengo 2 varones más grandes, la única forestieri que volvió a entrar en el directorio después de que mi papá ya ha sido presidente. Bueno, y además en el comité político. O sea, yo estoy dentro del comité, pero yo tomo las decisiones dentro del comité político. O sea, fui electa dentro de las 10 primeras personas en el directorio. Ah, pero qué maravilla. Sí, ¿Y te presentaste, que encabezaste una lista, sabes? ¿Cómo fue? Nosotros hacemos la lista del directorio se hacen por elecciones. Claro. Yo era el cupo de mujer del equipo en ese entonces que teníamos en Alianza. Salim fue candidato a... Eso siempre me molesta, no, pero es necesario. Pero es necesario porque si no uno está desaparecido. No digo que me molesta que diga ella, sino que siempre digo que no tendríamos que ser en igualdad de condiciones o sin necesidad de cupo. Y además siempre te dan por el cupo. Normalmente pero, entras y además por el cupo no solamente se interpreta mal el cupo. Yo escuché políticos es como una el domingo, siempre luché por eso. El domingo yo escuché que decían políticos, no hay mujeres, entonces decían, todas sí las hay. listas pusieron mujeres. Entonces decían, y les toca el número que corresponde, el quinto lugar. Yo decía, bueno, no conocen. En el Partido Liberal era el alguien de la tercero. ANR. Porque es el 20%, entonces es 5 de cada. Y está. ¿Pero cómo lo que es la ley del cupo? Porque se cambió tantas veces, o sea... No, la ley del cupo no se cambió, jamás fue intercalado. En otros partidos sí es intercalado. ¿En el Partido Colorado cómo es? Solamente habla en la convención del año 92 o algo por el estilo, cuando Cristina Muñoz, es el 20%. 20% de mujeres y 20% jóvenes. ¿Y entonces, nosotros somos entre los primeros 3. Entre los primeros 3 máximo el 33%. Ah, 33%. Entonces, el único que tiene intercalado, si no estoy equivocada, es el 1C, por reglamento del partido. ¿También? Tengo entendido, pero no estoy segura. Claro, porque muchas veces ese 20% te ponen en la colita. Es que te ponen así. Es lo normal. No, claro, es que es ahí al último. En mi lista de concejales, la número 2 era mujer y la cuarta también es mujer. Sí. O sea, hay un hombre y una mujer directamente. Sí, son mujeres. Sí. ¿Y entraron todas? Sí. O sea, van a ser concejales. Las 2 ya son concejales actuales y van a volver a ser concejales. Sí. En tu caso, a ver, contanos, ¿cómo fue, digamos, que... Yo empiezo en política con mi marido. ¿Quién es tu marido? Ricardo Argaña. Sí, Ricardo Lilo. Ricardo Lilo Argaña. Yo cuando le conozco a él, empiezo en política con él. Realmente te confieso, Mina, me fui de celosa. Me gusta, eso le iba a preguntarle. Te juro, porque me fui porque quería acompañarle a él y más bien de celosa me fui. Pero al final me gustó muchísimo, me gustó estar con él, apoyarle. Él fue diputado en el 2008, trabajamos bastante, pero empiezo con Félix Argaña, con la vicepresidencia. Ahí es donde realmente empecé a trabajar en política. Bueno, pero siempre me gustó el partido, me afilié a los 21 años, o sea, siempre me gustó. Siempre fui de familia colorada. ¿Y ahora formas parte de la Junta de Gobierno? Sí, soy actual y reelecta otra vez. Reelecta otra vez. Sí, por el Departamento Central. ¿Y presentaron que tu propia lista, fuiste en una lista? Fuimos en la lista 2. No hubo otra lista, hubo una sola lista, la lista 2, encabezada por Hugo Velázquez. Sí. Yo estaba en el número 4, el cupo de la mujer. Sí. Y creo que hasta tenía entendido que metimos 7 hasta ayer. Y digamos, y en estos años que ya fuiste miembro de la Junta, digamos, o sea, ¿tuviste una actividad así realmente participativa en los debates, etcétera? ¿O te das cuenta que estás ahí, pero te tienen en cuenta, o vos, digamos, sos una mujer activa? Yo estoy un poco tímida. A mí me gusta trabajar realmente, irme al lugar de batalla, ¿verdad? No soy mucho de estar en la tele o en un debate. Más bien hago otro tipo de trabajo, me gusta hacer a mí.
por ejemplo, en la Junta que... En la Junta de Gobierno realmente cuando perdió el Partido Colorado tuvimos una participación con Lilian Samaniego, que ella fue una mujer que peleó bastante porque no había nadie. Quedamos unos cuantos, que ya nadie quería ir al Partido Colorado, cuando eso yo era miembro de la Junta, y empezamos la lucha con ella para que el partido vuelva. Por eso es que me quedé también en este proyecto, porque se hizo tanto para que el partido vuelva. Entonces me quedé con Aliana y también sé de su lucha. Por eso me quedo en este equipo. Está bien. Bueno, ustedes quieren mostrar sus ropas, chicas, tan lindas. Dale, en serio, a ver, ya pasó ¿puede dar una vueltita? Acá Adelia le dejó las rubias primero. Los hombres Los hombres prefieren rubias. Acá está Sandra rubia. Pero ella es intendente, ella es autoridad. Pero igual la autoridad está muy bien. Es un desperdicio. Pero mira lo linda. Bueno, y eso te digo, están demasiado lindas todas. Ay, Mina, vos y tus ideas. Dale, una vueltita. Mirta Legrand aquí. Claro, no, está muy linda. Yo le conozco a una persona que no tiene problema, que la admiro, mira, de los tribunales. Porque yo Dale, muy bien. Lo que pasa es que yo soy le gusta, claro, no te resbales. No, ella siempre. Esa alfombra no tiene problema. 7 de la mañana. Mira, ahí, viene hacia atrás, más hacia acá, y ellos te ponchean más hacia acá. Y miren lo que es la elegancia. A mí me encanta mi ropa, les cuento. Estás divina. ¿Quién está? Indudablemente, uno a uno, puso la modista, cortó, cosió. Impecable ese vestido. Bueno, te gusta ese modelo, me encanta. Ahora, por favor, le toca a usted. Puedes sentarte ahora. Te va a hacer. Claro, ella no es especial para eso, me va a hacer hacer. Te va a hacer hacer. Mira lo que es. Ay, qué hermoso ese modelo de pantalón. ¿Viste? Sí, es una pantalona. Sí. Qué linda. Bueno, ahí está. Combina, no está así haciendo, Dios mío. Wow. A ver, acá, Delia, venís y te parás acá. Mina, wow. ¿Verdad? Porque sí. No, yo soy tímida, Mina, por favor. A ver, una vueltita. Una vueltita. Claro, no puede ser. Ahí está. Ya que yo soy tímida. No se nota, exactamente. Sandra, por favor, una vueltita. Mina, no me puedo. Sí, pues Sandra. Tu cuerpo es de una persona de 15 años, de 16 años. En serio. Cuidado, señor. No, eso solito, Mina, la edad, no pregunte. Hermosísima. Ahí está. Ahí estoy, muy con bien. Todas las vueltitas. Excelente, muy bien. Yo soy la abuela de todas y por eso comencé yo. Sí, claro. No hablemos de la edad, no hablemos de la edad. ¿Qué abuela? No hay abuela. Qué feliz, maravilloso. No, ¿qué vas a hacer abuela? No. Y me encanta y me quiero seguir. Una vueltita. Qué bárbaro, no le Al dices terminar hacemos la vueltita de vuelta. Claro, bueno, bien. Para los maridos para que disfruten ese momento y no Claro, repitan y se rían. Hacen para los maridos y para los maridos que se portan mal, la vueltita es para cualquier otro que quiera postularse. También. Así que cuidado maridos que se porten mal, ¿verdad? Así mismo. Hay siempre una competencia. Siempre. Después quiero que me cuenten eso. Primero. ¿Y los que se portan bien también? ¿Y los que se portan bien? No hay casi, no conozco. No conozco ni uno. Bueno, si ustedes conocen algunos me avisan. Sí. De todas maneras, les pregunto, me pareció sensacional cuando Delia dijo, bueno, yo me fui por celosa, ¿verdad? Ustedes, digamos, cuando todavía no estaban así remetidas en la política, ¿también la acompañaban con un poco de celito? Y también de guardianas de... Yo te fui muy sincera, Mina. Sí, por eso. Esa fue la primera motivación. Sí. Bueno, no, luego de la pausa. Quiero que me digan a ver si son celosas y no se me hagan las bolas, ¿sí? Porque yo le conozco. Te conozco. Acercate a conocer el mundo Impacto. Atención, ¿eh? Descubrí todo lo que tienen para convertir tu lugar en un espacio único y agradable. Mira lo que son los muebles de Impacto. Divina, mira lo que es esta mesa, las sillas, esta mesa de arrimo, de atrás, juego de comedor, living, dormitorio. Todo en un solo lugar. Impacto te espera en el showroom de la fábrica, que queda en la ruta 2, kilómetro 14,5 en San Lorenzo. Seguí todas las novedades del mundo Impacto en Facebook. Impacto, ya sabes, todo para tu hogar en un solo lugar. Ahora sí vamos a una brevísima pausa y enseguida volvemos a ver el ser esposa de un político. ¿Qué conlleva ser esposa de un político? Luego de la pausa. ¡Qué bloque! ¡Qué bloque! Te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. ¡Hey!
¿Sabías que a partir de ahora tenés más opciones de internet increíbles? Desde 1000 guaraníes por día, con megas extra para navegar donde vos quieras, a máxima velocidad. Además, con todas las opciones, disfrutás de WhatsApp libre para chatear. Sumate vos también a las 500.000 personas que ya disfrutamos de internet increíble de Tigo. Solo tenés que enviar internet al 456 una sola vez y ya está. Aprovecha estos beneficios que son por tiempo limitado. ¡Apúrate! Porque en Tigo, el centro sos vos. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stay Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. ¿Ashley? ¡Hey, hola! ¿A dónde vas? ¿A la farmacia? Farmacenter querrás decir, ¿no? Claro, Farmacenter. ¿Por? Porque cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Dame un poquito más de garra, vamos una más con todo. Ahora. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Bien, va de vuelta. Cuando decís farmacia, pensás en Farmacenter. Genial. Farmacenter te cuida. Whenever we are good to go, we've got a future to hold on, baby. Whenever we are good to go, go, go. Samsung Galaxy A. Tenés todo el tiempo que quieras con Practipago. Vas a poder realizar tus pagos de forma mucho más rápida y sencilla. Contamos con más de 1000 bocas de cobranzas en todo el país. Para mayor información, accede a www.bancontinental.com.py o comunicate al 492-501-3. Un servicio del Banco Continental. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag. Primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Yo me cambié a un Super Espuma porque descubrí que lo que hace la diferencia en un somier es la espuma. Gracias a la tecnología de capas de confort, los colchones Super Espuma utilizan diferentes espumas progresivas que se adaptan al cuerpo para aliviar los puntos de presión. Así doy menos vueltas en la cama y aprovecho mejor mis horas de descanso. ¿Y vos, qué estás esperando? Hacé como yo, cambiate a un Super Espuma y viví más despierto. Hoy en 30 minutos, Liz Paola Duarte, la secretaria VIP del Contralor, se salva de ir a prisión. En San Lorenzo hay una disputa. Ferrer dice que ganó las elecciones, pero el Tribunal del Partido Colorado lo desmiente. Estas y otras informaciones hoy en 30 minutos, el resumen de noticias de Red Guaraní a partir de las 11:30. Les espero. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente. Bueno, de nuevo con mi Samsung en la mano, precioso. Miren lo que es el diseño de este celular, espectacular, sensacional. Es lo que nos van a regalar a todas. Claro, Samsung nos regala todo. Después el Galaxy S6 y S6 Edge, que es este que está acá, que viene también con un increíble sistema de carga rápida, les cuento. 10 minutos y tenés 4 horas ya, y que es lo que tanto queremos. Precioso. Y miren lo que es la ¿cómo se llama? La pantalla y la edición, el registro que tiene, los colores, fabuloso. Por adquirir tu Galaxy S6 y S6 Edge en tu operadora favorita, locales de venta autorizados por Samsung Paraguay. Para conocer más, ingresá en el Facebook de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S6 Next is now, acá está. Impresionante, precioso. Bueno, a ver, este tema de ¿qué significa, digamos, ser esposa de un político para ustedes? ¿Qué significó hasta ahora en el sentido de
¿qué es lo que más les disgustó, les resultó más sacrificado? ¿Y qué es la parte buena? A ver, vamos a lo que al principio te parecía difícil, Fiorella. Sí, al principio, bueno, en todo, al principio, en el medio, sí. No. La verdad, Mina, que, bueno, vamos a hablar de esto, y vamos a hablar de políticas públicas, pero no, esto interesa más. Esto interesa más. Yo tengo una anécdota con Salim. En realidad que como yo empecé a tener más problemas cuando ya empecé a hacer política con él. Porque, bueno, una foto acá, una foto con el presi, porque él era presidente de la Cámara de Diputados en ese entonces. Y bueno, me di cuenta que no era lo mismo ser hija de político que convertirte a ser señora, ¿verdad? Claro. Pero que al papi se le rimen de más, bueno. Claro, pero que a tu papito, ¿verdad? Y bueno, y aparte yo estaba embarazada y bueno, cuando estamos embarazadas estamos más sensibles. Sí, y fueron los primeros años. Pero realmente, mira, yo creo que no es una buena técnica eso de irte por celosa porque hay más problemas, ¿verdad? Y no, porque realmente ves in situ. Claro, sin embargo, si vos estás, digamos, enfocado también en tu proyecto, que es lo que yo creo que es lo más... por lo menos con Salim siempre conversamos y decimos eso. Cuando me dicen, si yo tengo aspiraciones, no tengo aspiraciones, por sí ocupo un cargo importante, en un momento importante de mi partido, porque está fuera del... O sea, está en la llanura, es el momento en que más tenemos que ponernos la camiseta y necesitamos una renovación urgente y necesaria en todos lados. Siempre decimos con Salim que el compromiso lo hicimos los dos. O sea, eso es algo que a mí me convenció y me tranquilizó en el tema de los celos. O sea, yo sé que soy parte importante de ese proyecto porque de ese proyecto que lo hicimos juntos y nos comprometimos con la gente de los dos. Y es lo que siempre digo cuando me dicen, Fío, pero ¿para qué te metes? Porque al final vos acompañás y sufrís en vez de estar, yo tengo un negocio, ¿verdad? De focalizarte, que te está yendo tan bien. Y lo que pasa es que cuando uno se casa con un político, tiene que ser consciente de que si no está al servicio de la gente, peca por omisión. Porque una cosa es que vos no puedas o no tengas la oportunidad de ayudar. Pero cuando vos estás al lado de una persona que está en política, sí podés ayudar. Y entonces si no lo haces, ahí creo que sí hay un gran problema. Y realmente creo que no hay ni hombre que pueda llegar sin una buena compañera, ni una, como el caso de la intendenta, ni una mujer que no tenga un buen compañero que lo haga llegar. O sea, creo que el matrimonio es... Porque viste que el enamoramiento se va un poquitito rápido. Entonces después como que... queda la realidad, digamos, ¿verdad? Sí. Es cierto lo que dice. Pero ahí se arman cosas, el compañerismo. Claro, ahí está el compañerismo. El acompañamiento. Yo creo que pasado ese enamoramiento se crean lazos muchísimo más fuertes aún en una pareja que funciona. Claro. En las que no funcionan, bueno, ya chao, pasó el enamoramiento. Se acabó todo, no hay otra cosa, se acabó la pareja. Sin embargo, cuando se acaba el enamoramiento, ese apasionamiento total, pero hay otros elementos, se construyeron otras cosas. Ahora después... mirar en la misma dirección. Así mismo. Y más si te gusta la política, tu marido también. Sí. ¿Cuál es otro problema de ser la esposa de un político, digamos? Ser la esposa del político siempre. Eso. ¿Verdad? Sí. Yo creo que casi nunca sos vos, sino que sos la esposa de. Sí. Así es. Pero por ejemplo, Sandra es una persona que de pasar, como le decía Javier la otra vez que le hicieron una entrevista, de pasar a ser Sandra, la esposa de Javier, pasaste a ser Javier, el esposo de Sandra. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Y eso se da muy pocas veces. No les puedo bueno, pero ya estamos avanzando. No es lo usual, Sandra. No es lo usual. O sea, es absolutamente una muestra, una excepción. Lo usual es quedarte en esposa de, acompañando, etcétera, etcétera. Pero para mí era como una lucha, como dice Mina, la primera vez que me candidaté en el 2010 para intendente, cuando gané por votos directos, era así, la esposa de Javier, Sandra. Pero menos mal me identificó la gente como Sandra en Ciudad del Este. Entonces, algo que hoy es Sandra en todas partes, no. Entonces, me siento feliz por eso, ¿verdad? Es es una satisfacción. Ganaste tu propia personal. No digo que yo hice sola. Claro, yo, como dice Fiorella, le debo a Javier
que esa cabeza que tiene, o el alma, la sangre político que tiene y el empuje que por supuesto que hicimos juntos. Claro, porque exacto. yo tampoco siempre digo, no me saques lo que yo te ayudé. Desde Exacto. los 19 Espera, años, espera. como Sí. ella dice, integrarme, complementarme con él Así y es. superar mis limitaciones también, porque yo superé varias limitaciones. El hablar en público, que me digan, Sandra, habla. Y que No, te quedaste en blanco, yo voy a sí. decir hola y chau, o si no, no me voy. Era el trato que hacía, ¿verdad? Entonces, pero después dije, no, yo puedo, debo, tengo que hacer. Y como dice Fiorella, me gustó. Yo creo que las personas que están casadas o como en un político, o las mujeres que de repente ven así muy, que desde lejos, sufren más. Yo creo que tienen que involucrarse. Además que es apasionante, ¿cierto? Tiene sus altos y sus bajos, tiene lo negativo, también puede lastimar a la familia, pero uno tiene que saber cómo llevar eso, ¿verdad? De acuerdo a la madurez de cada uno. Pero de todas maneras, yo creo que las mujeres, todas las esposas tienen que acompañar para que también el político esté feliz. Ahora, el asunto es que si todos los políticos le dejan a su esposa que la acompañe. Ah, Porque bueno, hay eso políticos también. que no quieren, digamos, que sus esposas les acompañen. Mira que Quieren no- que les haga Que hagan el reposo del el guerrero. guerrero, El reposo o sea, del cuando viene guerrero a cuando viene a la casa, casa. que le tenga el plato caliente de comida, ¿verdad? Le haga hacer noni, pero digo, no quieren que esté ahí a su lado, porque, qué sé yo, por razones obvias muchas veces, ¿verdad? Que les resta libertad o Sí, o la qué verdad sé que yo. hay. Mira, nosotros tenemos con un equipo a nivel nacional. Tuvimos la suerte de tener en Coronel Oviedo, encabezó la lista una mujer, salió número 1, ganó, también tuvimos en Itapúa. Pero sobre todo eso que decís, Mina, depende mucho a lo que voy otra vez. Cuando te casás con una persona, ¿verdad? A veces puede uno no tener suerte y las cosas pueden cambiar, ¿verdad? Pero por lo general, ¿por qué yo voy y es lo que siempre quiero aclarar, ¿verdad? Porque me dicen, Fío, vos que te encantaba la política y estabas, mis amigos del colegio, te digo, Sí. ¿verdad? Y ahora, ¿por qué en esta faceta de señora? No es una faceta, es un compromiso con la gente. Yo asumo un compromiso y yo asumo también mis limitaciones, como dice Sandra. O sea, yo me doy cuenta de que Salín es un animal político, porque ellos son animales políticos. 24 horas trabajan, sus cabezas no paran. Viven pensando ¿verdad? en eso, sí. Y aparte encuentro, como siempre digo en él, virtudes que de repente a las mujeres nos cuesta un poco más. Una persona aperturista, o sea, una persona que no mira los colores. Salín, cuando fue ministro de Obras Públicas, su viceministro era colorado. No echó a ni un solo director colorado, a ni uno solo. Y por eso le fue así también. Y Por tuvo- supuesto, porque tiene que ser la supo política trabajar. actual. Claro. Tiene que ser así, la Así, política actual. Ahora, de todas maneras, esto que dice son unos animales políticos en sentido, no por lo animal que somos, sino que digo... Un poco animal porque- también. Un poco animal también, Tampoco exacto. no escapan a eso. Pero animales somos todos. Exacto. Bueno, pero a ver, y esto de estar todo el tiempo pensando en política, ¿ustedes se sienten un poco descuidadas a veces en el sentido amoroso, de un cariño? Por ejemplo, en el rendimiento, Fiorella, ¿cómo Vamos, Mina, vamos con esta pregunta. Yo de vuelta le llamé a mi papá, le dije que iba a estar en la tele, a todos. ¿Cómo el rendimiento? No, porque viene en campaña. Podemos por ejemplo. decir cómo mintió la esposa Y mírame- de abogado. No. Y nosotras te prometemos no reírnos. La verdad que ahora, Mina, estoy en otra situación. Estoy en llanura, así que me está yendo mejor. O sea, en la llanura. En la llanura hay cosas buenas. Hay cosas buenas en la llanura. Espectacular. Nada es todo malo. Espectacular. Nada, cuando era ministro, Muy se bien. dormía en la Es escalera ver la ya. otra parte. No quería Antes subirse de en la llegar a la escalera y almohada. dormía en el sofá ya. Entonces yo tenía que... No. En la llanura todo tiene su lado bueno y su... Claro. Y su cuando lado estaba ahí feo. de ministro, y cuando estaba... Le acaba de decir, se dormía abajo en el sofá. Sí, Ya ya no no llegaba, llegaba. ya no llegaba. Sí, dormía 4 horas, 3 horas al día. Sí, Claro. recorrido. Y para eso, fueron para 8 eso- meses realmente. bueno, que No son se los subía ni la jardineros, escalera algo ni nada. Bueno, y a ver... Ya nada se subía. Ya nada se subía, ni en la Ya Me escalera. va a matar, Rosa, por favor. Está bien. Acuérdate que está en la llanura, o sea, está en casa. Claro. Mentira, no estamos en la llanura, mi amor, no estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, pero y de verdad, o sea, el tema de... ¿Son amorosos los políticos o no? A ver.
Silencio, responde, por lo visto no son muy amorosos. No, sí, el mío sí es bastante amoroso. El tuyo es bastante sí, amoroso. Bastante. O sea, te mima, sí. es atencioso. Sí. ¿O no tanto? No tan atento, pero es muy cariñoso. Es muy cariñoso. Sí. Y cuando está en campaña, eso sí. Es que siempre vamos juntos. En campaña siempre trabajamos juntos. Siempre trabajamos juntos. Sí, pero él siempre está ahora en alguna. No, él no está ahora en ninguna. Él fue diputado en el 2008. Sí, correcto. 2009, y después ya no. Hasta el 2003. Sí. Después y ya ahora, no. al revés, vos estás en la política y él no. Sí, así mismo. Ah, mira vos. ¿Y él qué hace ahora? Él está en el campo, trabaja en el campo. Trabaja en el campo. Pero, ¿y te da permiso? Sí, me da permiso. ¿Sí? Sí, me da permiso. Pero, ¿y en este caso no se da la inversa en el sentido de que cuando... No, vos sabés que él tiene mucha seguridad. ¿En serio? No tiene problema. No es celoso. Creo que no, Mina. No le creo nada, porque ella es muy mentirosa. No, ¿cuántos años de casada No, tenés? 16. Puede que ya no lo sea. Puede que ya no lo sea. No, viste, ya no es celoso, Mina. Ya pasó tanto tiempo que ya no es celoso. Qué bárbaro. Pero tiene que ser. Ahora, ¿verdad? Claro, No, pero sí, bueno, y a ver, no puede ser. ¿Cómo Javier es celoso. Él es celoso, pero no reconoce. Ah, es celoso, de pero no- luego, sí. Exacto, sí. famoso no reconoce, pues, él es el macho paraguayo. Claro. Bueno. No, y aparte que es líder él también. Claro. Una competencia de egos tremenda hay ahí. Ese es un Sí. problema grave. A ver, ¿cómo hay Pero competencia entre ustedes? la ventaja es que las mujeres somos más inteligentes. 1000 veces más, eso de verdad. No necesitamos que nos digan nada, actuamos nomás. Claro. Sí. Bueno, Me y encanta eso. ¿y cómo es él, digamos? ¿Es cariñoso? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar te Ya, enamoró ya, de ti? Bueno, ¿es cariñoso contigo, Javier? Sí, sí. Sí, es atencioso. Hoy, por ejemplo, te trajo hasta acá. Sí, Es ¿verdad? vino, Vino a está. acompañarle a su señora. No, bueno, puedo decir, Sí, él todo. es un bola, vos sabés bien. Él es Pero así son- como los hombres bolas son es encantadores. claro. Es Dime que especialista me gusta. en que tú te enojada, Dime en un que me minuto gusta. él te conquista de vuelta. Él es así. Él sí. es así. O sea, cuando estás enojada, todas sus Bueno, armas, sí. ¿verdad? Despliega todo, como el pavo real, así con Sí. la cola, ¿verdad? Así mismo. Pero tanto los hombres como las mujeres, bolas, o sea, bolas en el sentido Claro, que, en el buen sentido. que no sé si es un buen sentido o un mal sentido. O sea, mentime sino que me gusta más o menos. Claro, sino que están ahí siempre en el filo de la navaja. Son agradables de vivir, de convivir, les dan sangre a la relación. Ahora, es cierto que el No poder... es fácil que el- convivir con un político. No es fácil, no, ¿por no, qué? ¿Por qué? no es fácil, mira. ¿En qué, por ejemplo, te resultó medio difícil muchas veces? Bueno, porque bueno, en el caso de Javier es una persona que tiene su idea propia, el líder, y cuando uno de repente, bueno, yo fui intendente ya y tipo, tenés que hacer esto, tenés que hacer aquello, tipo, porque vos sos mujer, te tiene que indicar todo. Yo siempre le agradecí que me acompañe y que sea un buen administrador que me diga todo lo que hay que hacer, pero como yo le digo muchas veces, y de repente hay gente que quiere imitarle a alguien y no, yo siempre le dije, no, somos distintos y no quiero, es decir, voy a tener siempre mi personalidad como política, como persona, y él, la de él. El hombre pues quiere imponer, tipo, esto está bien, esto se tiene que hacer así, esto... Pero ¿a vos te parece que tiene que ver eso con el tema de que sea político? Eso tiene que ver con No, pues si es político, peor. Claro, en el sentido de indudable. Es cierto, con la personalidad. Pero lo que pasa es que ese es un tema de una costumbre, de una educación. Yo estoy leyendo un libro ahora que También. les recomiendo, el de Saro Vera, sobre el hombre paraguayo, ¿verdad? Lo había leído cuando tenía 25 años, no entendí un pito, y ahora lo estoy volviendo a leer y realmente le encuentro una cantidad de riquezas impresionantes, porque está hablando, se escribió hace 30, 40 años este libro, fue un sacerdote, ¿verdad?, que vivía en Cazapá, que habla del Paraguay profundo, de la tribu, del caudillo. Entonces es cierto que estamos cambiando, estamos en el 2015 y estamos cambiando, pero yo tengo mucha discusión con mis hijos y le digo, yo no sé si profundamente Han cambia cambiado tanto. o es absolutamente superficial. Vemos la televisión del mundo, hablamos, pero allá, a moja pope, como decimos nosotros, ¿verdad?
a Moja Pope, yo creo que siguen subsistiendo todo ese tema de la posesión, de la tribu, de la competencia, y que es más superficial ese cambio. Entonces, somos los seres humanos y aquí en Paraguay, con algunas características de la Ahora, marcadas. Tengo que dar una breve pausa, chicas. No sé si más, pero diferentes, algunas. Y les pregunto, porque me habían dicho fuera de la pausa, Sandra dice que tiene un bandómetro o algo así, ¿verdad? En sentido siguiente. A ver, pero bandómetro de bandidas, sí, no de bandas en términos de lo sonoros. que quieras. Sí. Pero yo defiendo. Después me decís, ahora no me decís, luego de la pausa. A ver, ninguna. Ustedes, el poder erotiza, dicen que el poder erotiza. También. Esto hace, digamos, que, primero, si ustedes son políticas, hombres también, digamos, intentan seducirla luego de la pausa. Y sus maridos que son políticos y obviamente, si el poder erotiza, tienen también tentaciones, digamos. Ustedes siempre se dan cuenta quién es la bandida y quién es una correligionaria que simplemente se quiere acercar, luego me contestan. ¿Vieron esas chicas que cuando discuten tienen pulpa de política como están acá? Bueno, es porque tienen pulpa realmente y podés refrescar esa pulpa que llevas dentro con una pulpa gaseosa con fruta para gente con pulpa. Naturalmente nuestra. Chin chin por todos ustedes. Pausa y volvemos. Me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento. Sé la envidia de todas. Nuevo esmalte Revlon Color Stagel Envy. En solo 2 pasos, tengo lo que quiero. Base y color en una sola aplicación. Luego el brillo esmalte diamante para lucir fascinante en tu día a día. En una variedad de tonos fáciles de remover. Revlon. ¿Puedo? Sí, claro. Chao. Una sensación de descanso. Se siente esa buena atención. Y el maquillaje en especial porque cambia mucho el rostro. Es una experiencia que siempre disfrutamos. Vengo con mi hija y bueno, pasamos horas de diversión. Mamá me hizo fanática y es la actividad que siempre hacemos juntas. Ellas confían en Joseph. ¡Hey! ¿Sabías que a partir de ahora tenés más opciones de internet increíbles? Desde 1000 guaraníes por día, con megas extra para navegar donde vos quieras, a máxima velocidad. Además, con todas las opciones, disfrutás de WhatsApp libre para chatear. Sumate vos también a las 500.000 personas que ya disfrutamos de internet increíble de Tigo. Solo tenés que enviar internet al 456 una sola vez y ya está. Aprovecha estos beneficios que son por tiempo limitado. ¡Apúrate! Porque en Tigo, el centro sos vos. Gaseosa con fruta para gente con pulpa. Pulp, naturalmente nuestra. Rosa, venga un momento, por favor. Enseguida. Tome nota. Quiero agradecerle por estos 30 años de fidelidad incondicional a la empresa, por haber estado siempre en los momentos difíciles. Quiero pedirle perdón por no haber sido lo suficientemente agradecido. Me gustaría tomar un café con usted en algún momento que usted disponga. Perfecto. ¿A quién me dirigirá la nota? A usted, Rosa.
Hoy en 30 minutos, Liz Paola Duarte, la secretaria VIP del Contralor, se salva de ir a prisión. En San Lorenzo hay una disputa. Ferrer dice que ganó las elecciones, pero el tribunal del Partido Colorado lo desmiente. Estas y otras informaciones hoy en 30 minutos, el resumen de noticias de Red Guaraní a partir de las 11:30. Les espero. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara. Bueno, acá Clara Rosa le quiere agradecer a Colazo porque te hizo un postre para vos, ¿eh? Muchísimas gracias, en serio. Yo quiero que prueben, por favor, lo que es cuenten guayaba. lo rico que es, porque Es el dulce de guayaba es ahí delicioso. de la trattoria de Tony, trattoria Tony, ahí está. Riquísimo. Dulce de guayaba con queso paraguay. Con queso, no, en este caso no es queso paraguay. Es mozzarella fresca. Mozzarella fresca y la hojita de menta que amo. Bueno, atenti, descarga la app de Tigo Sport desde tu smartphone de cualquier operador y viví toda la pasión del torneo Clausura 2015 en vivo, estés donde estés. Las noticias, las estadísticas, los goles, las mejores jugadas, todo, encontrarlas en las tiendas Google Play y App Store y comenzá a palpitar lo mejor del fútbol paraguayo. Entérate más en app.tigosport.com.pi. Tigo Sport, ya sabes, apoya el deporte paraguayo. Bueno, carga potencia y calidad en tu auto. Obviamente las naftas de Barcos y Rodados están formuladas especialmente para responder las exigencias de todo tipo de motor. Carga potencia y calidad, carga en Barcos y Rodados. Bueno, y nos encanta charlar con un Café Mayo de por medio, ¿eh? Así que ya sabes cómo nos propone Café Mayo, charlemos, ¿eh? Gracias, Café Mayo. Bueno, chicas, si el poder erotiza, ¿verdad? El poder erotiza. El poder erotiza. ¿Vos crees que el poder erotiza? Sí. Categórico. Sí, categórico. ¿Te podemos contar cada historia? Bueno, a ver, contame una historia donde el poder erotiza, porque de repente algunas personas que son... Ay, eso me que no son para nada así lindos, así muy elegantes, ni cordiales, llegan a un carro y son muy lindos, ¿verdad? De repente se vuelven churrísimos, Qué interesante está, ¿verdad? Interesante. No, sí. Bueno, y sus maridos, ¿verdad? En el caso de ustedes, digamos. Ustedes se dan cuenta, tienen un sexto sentido. ¿Cierto que vos tenés, te dicen tus amigas, Sandra, pero vos tenés ¿cómo era que te decían? Un bandómetro. Un bandómetro. Porque las bandidas, vos sabés cuando alguien se acerca a tu marido con una intención de seducirlo y cuando se acerca, digamos, porque es una compañera o lo que sea. ¿Te das cuenta? ¿Captás? Así, ¿Te suena? Sí, capta. ¿Te suena el bandómetro? No me suelo equivocar, ¿eh? No te suelo equivocar. No. ¿Y qué haces? Exacto. Me encantaría saber qué haces. Mirá un segundito. Claro. Ya no sé. ¿Qué haces? No, nada, pero como dice Fiorella, es solamente así en lugares donde vos ya te das cuenta, ¿verdad? O evidentemente. No, pero cuando te evitas la compañía. Evitas la compañía de esa gente. Claro. Evitas. ¿Y cómo haces? O sea, ¿le decís a él o te haces la ñembota y No, evitas? decirle a él nunca. Ah, ¿no? No, jamás. ¿Por qué? ¿Cómo es? Porque ellos no se dan cuenta. Que no se van a dar cuenta. No. Yo creo que sí. Yo creo que se dan cuenta. No siempre se dan cuenta, a veces le levantas vos el avispero. Yo ya. Claro que no se van a dar cuenta. Pero podemos tomarle. Por ahí ni se dio cuenta y vos te vas y ¿viste esa que está ahí? Esa? Vos no viste nada, vos no viste nada, ¿verdad? Vos espléndida. ¿Qué cosa no? Pero también tomás tus precauciones con la bandida. Y sí, mina, o sea. ¿Qué haces, digamos? Ella evita que el encuentro, digamos. Y hubieron varios cambios, como acá, como dice la internet, uno va perfeccionándose. Estrategia. Al principio eran gritos espeluznantes cuando llegaba. Sí. No, y después te va adecuando, ¿verdad? Escena de celo primero. Sí, sobre todo que a veces te lo hacen al propósito. Mira, a mí me pasó que me etiqueten en el Facebook fotos abrazadas. Una vez hasta llegaron a
Y bueno, ¿A qué? Llegaron a presentarse como la novia de mi marido. y eran en plena interna. Sí. Y ubicar a Salim era imposible, ¿verdad? Porque él estaba como candidato a presidente del partido. Entonces... ¿Ubicarle para qué? ¿Para retar? Ubicarle para le digo, ok, si sos la novia, yo no tengo... Traté de mantener no tengo problema, mira, acá está mi teléfono, llamarle y decirle que yo no tengo ningún problema. Pasan la interna porque ahora ya estamos jugados y yo le firmo y no hay problema. Y por supuesto no le llamó, ¿verdad? Pero hasta ese punto llega a veces los juegos... sí, mucho más. La verdad hay acoso, siempre hay acoso es el problema. Siempre mi amiga siempre me dicen, Fío, pero yo no sé cómo aguantas esto del que viernes, ¿qué reunión? Y en realidad son reuniones políticas porque yo las he vivido, yo las conozco y a veces me toca quedarme ahora más por mi hija, o sea, me tengo que dedicar más a ella ya tiene sus compromisos también y bueno, tampoco la puedo exponer de llevar y traerla en la ruta, ¿verdad? Pero te digo, sí ocurren, o por ejemplo una vez me pasó que Salim, se acabaron los recursos para la interna liberal. Entonces, a Salim no se le ocurrió mejor idea, porque estaba tan comprometido con la gente. Era el mayo del Día de la Madre, entonces, 2 meses antes de la interna, y de repente le veo yo a una dirigente nuestra de Concepción con una cartera mía. Entonces, al volver a casa, le digo a Nilsa, Nilsa, ¿qué señora? Nilsa es... la dueña de mi casa. Sí. Ella, lo que Nilsa dice, el que se pelea con Nilsa se va. Sí, claro. Pero Nilsa se queda. Vos sabés que le digo, ¿vos sabés qué? Y me voy a revisar tu ropera y no estaba tu cartera. Según a su criterio, yo tenía una cantidad de carteras excesivas. Innecesarias. Entonces él regaló todas mis carteras a sus dirigentes de base, a las principales. Entonces, ¿sabes lo que era recorrer todo el país? Es fantástico. Y en las reuniones llegaba yo y espléndida con mi cartera y yo... ¡Mira lo que me regaló Salim! ¡Ay, sí! ¡Qué linda tu cartera! ¿Verdad? ¡Qué divino ese Salim! ¡Qué bárbaro! Y Javier, digamos, y vos. ¿Nunca te hizo eso? No, como lo de las carteras. La cartera no, pero te hizo cosas peores. No, pero regalan cosas. Llega a tu casa, a veces no hay un colchón. Pero me hizo cosas peores. No, pero Javier, digamos, es también así medio bandidillo en términos... no, yo no dije las eso. Mujeres, no, bandido. Bueno, pero las mujeres, ¿vos te das cuenta cuando las echan y le pedís que se separe o cuál es tu actuar, digamos, cuando ves que hay una en especial o dos que están ahí hinchando más de la cuenta? Bueno, realmente, lastimosamente, las mujeres nos disminuimos también, porque en todos los partidos políticos, creo yo, no sé, solamente en mi partido, de repente hay algunas que van exclusivamente para observar. Acá voy a invocar, este sí, este no, ¿verdad? Y nosotras no estamos en eso, estamos para trabajar, tenemos otro objetivo, es decir, estamos mojando la camiseta. Tenemos otra mentalidad, entonces, pero lastimosamente existe aquella que quiere vivir de UPA. Así es. Y entonces, bueno, y nada. Y sobre todo los hombres son tan pavos muchas veces también. Lo peor es que son tan inteligentes para tantas cosas, pero para otras re cosas bobos. no, así mismo es. Sí. No, pero también hay que hacer un mea culpa, como siempre defiende acá mi colega abogada, Rosa. También es mucho... Tú sabes que cuando yo logro inaugurar uno de mis sueños, que fue mi estudio, donde me dedico a la imagen, justamente por eso, yo me voy al interior y acá también sabrán, y vos sabés, Mina, que la que decide el voto en la casa es la señora. ¿En serio? La que decide el voto es la señora. Por la que mamá va a votar, votan los otros. Votamos todos, salvo excepciones donde el padre tiene alguna historia política, pero bueno. Claro. Entonces, pero nunca adelante. Yo me empiezo a profundizar con eso con Salim, me voy a hacer unos cursos de coaching, me dedico a la asesoría de imagen, abro mi estudio, justamente para tratar de potenciar esa imagen, porque yo decía, ¿por qué siempre de atrás? ¿Por qué no? Y vos sabés que ahí descubrí que realmente la mujer es la que toma
por lo general las decisiones. Sí, es cierto, vos sabés, famoso. Pero siempre vos sabés que yo sí creo que tiene mucha influencia en la familia, la mujer. Sí. Para algunas cosas, pero no para las política, cosas importantes, no para serio? la política, no para el uso del dinero, jamás está afuera, y para el uso del poder. ¿A vos te parece que en una sociedad en donde la mujer toma las decisiones, voy a irme a algo absolutamente serio, habría la cantidad de embarazos y de abusos que hay en el país si las mujeres tomaran las decisiones? No, o sea, cuando vos tenés los números gruesos, grandes, nosotras decidimos cosas, y parece que decidimos muchas cosas, pero jamás cosas importantes. Decidimos decir un guiso, un locro, un fideo. No, ¿cierto? no es así. No, En mi pero caso tampoco. Yo manejo la economía en es mi que casa creé, también. No sí, solamente la pero economía, sino espérame, que- estamos hablando, yo te estoy hablando cuando De la te hablo mayoría. te hablo de la la generalidad, generación. te hablo de la mayoría, te hablo de cuando yo trabajé 30 años en violencia y las mujeres no Violencia de decidían qué vestido se van a poner pero y vos se sabés iban que- a salir Muy triste. profesionales. Es una A vergüenza. mí me ha llamado la atención abogadas, ingenieras, médicas, que les hacen cambiar de ropa sus maridos. Y vos decís, miércoles, esta es una gran profesional, es mucho más fuerte que su marido, es una... ¿No? Entonces, pero hay una cosa, nos engañamos, yo creo que nos engañamos. Acá tenemos mujeres fuertes, espera un segundito, y no te dejes llevar. Yo decidí toda la vida con absoluta libertad sobre mi vida. Vos también. Ella lo acaba de decir que sí. O sea, acá estamos en una zona de privilegio, Mina. Pero no, No es la somos, realidad, sí. no No es la somos realidad. las Por supuesto que no. mujeres del Paraguay. Pero somos Ahora, las somos mujeres las las que mujeres, tenemos que reivindicar somos eso. las mujeres las que definitivamente tenemos los trabajos más pesados, tenemos las responsabilidades de los hijos. Son el 74% de los hijos del Paraguay son extramatrimoniales. ¿Te parece que...? Bueno, pero por eso mismo. Entonces, ¿a vos te pero parece? por eso mismo, claro, yo creo que en la historia luego del Paraguay, digamos, donde después de la guerra efectivamente desaparecieron los varones, ¿verdad? Hace que realmente la mujer haya tomado un papel protagónico. Y por ese papel protagónico histórico, digamos, de recomponer toda una nación, de procrear para poder poblar la nación, Absolutamente. de hacer toda la economía, no solamente del hogar, sino que hasta de un barrio, porque ellas tenían que salir a trabajar, a cultivar, a todo, ¿verdad? Pero las mujeres no votaban. No, Las mujeres no hacían no millones votaban de ni nada, cosas. pero por eso yo creo que al revés, que en el Paraguay la mujer tiene un peso bastante fuerte sobre el marido, sobre sus hijos. El futbolista paraguayo, a mi mamá, le voy a quitar a mi mamá. O sea, ¿por qué? Porque realmente, o sea, la figura de la mujer es diferente. Cierto que igual son golpeadas, claro, igual hay somos discriminación altísimo. salarial, pero el peso que tiene la mujer, yo creo que viene, te digo, por ese problema histórico ya, ¿verdad? Yo creo que la mujer tiene un peso específico sobre todo. Tiene un sobre peso. sus No hijos, puedo, sobre su marido. yo no puedo. No niego que son tenga jefas de un hogar. peso. Primero, luego que la mayoría de los hogares, las jefas son mujeres. Cierto. Porque no está el hombre. Entonces, Cierto. lógico que ella luego es la que va a decidir qué se va a comer, qué se va a comprar, se va a trabajar, ama de casa, todo. Después decide el hijo mayor. Y sí, después decide el hijo mayor. Sí, pero después, o sea, la mamá... sí, yo creo que es muy relativo. Lo Yo que pasa creo que es también muy sí, relativo. es cierto. Tuvimos demasiadas, en nuestra historia tuvimos golpes muy fuertes. Es un país en donde el machismo todavía nos golpean en el día a día, si llegas a un puesto también. Pero creo que hay que hacer ahí, es donde yo decía, un mea culpa en qué nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Categórico, porque si hay machismo, porque la mayoría de las también mujeres, somos machistas. Pero no nos le damos habrá cuenta. pasado acá a las seguro. presentes, Pero no nos qué damos bien cuenta. te casaste. Yo cuando me dicen que bien me casé, le quiero decir, ¿en serio? Vení 3 días, vamos a ver si me casé tan bien como vos decís. ¿Verdad? No le dicen al hombre que bien te casaste. pero Bueno, gente, a mí me dicen chao, 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 porque son las 23 y 5 y se me va. Se nos refue el tiempo. refue el tiempo. Sigamos el próximo Sigamos el miércoles. próximo miércoles. Justo cuando exactamente. estábamos empezando a dar gusto A que le dar dábamos. Y nos quedamos sin las preguntas, Bueno, nos a quedamos ver. sin las respuestas de las preguntas ¿Y especiales. qué le vamos a hacer? Bueno, un brindis. Por lo que quieras brindar, Fiorella, a ver.
Yo justamente brindo por esta oportunidad de estar con mujeres tan talentosas, luchadoras, y brindo por ese compromiso con la gente. Todos los que estamos sentados acá tenemos un compromiso con la gente y lo vamos a cumplir. Chin, chin, por favor. Delia. Brindo por la victoria del partido, o sea, de la lista 2 del domingo. Chin, chin. Señora Clara Rosa, ¿por qué brinda usted? Brindo porque en algún momento se reconozca el trabajo cotidiano de las mujeres y se valore. Esa es la deuda pendiente, y no solamente en el Paraguay, creo que es una deuda pendiente en el mundo, porque si hablamos de guerra, también Europa tuvo 2 guerras mundiales, el Japón, o sea, ese tema no hay excusa, pero es un trabajo que tenemos que hacer todas. Brindo por las mujeres. Muy bien. Sandra. Yo brindo realmente por esas mujeres que, siendo yo mujer, que realmente me confían en mí, que han depositado su confianza, su cariño, su bendición y su acompañamiento durante todo este tiempo que a mí me tocó ser intendente municipal, y que realmente es muy difícil que las mujeres te apoyen. Así que brindo por esas mujeres que apoyan a mujeres. Que apoyan a mujeres, eso es lo más por difícil. ellas. Muy bien. Y por vos. Y por vos, por habernos invitado a esta Por favor, yo brindo en serio por el 70% que una mujer logró en una interna. Me encanta. Y que se repita. Y que se repita con varias mujeres. Y brindo por la felicidad de todas ustedes. Igualmente. Gracias, Chin, por chin. invitarme. Chin, chin. Bueno, ahora sí saben que nos volvemos a encontrar el próximo lunes acá por Red Guaraní a las 22 y de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chao, chao. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendôme. Pulp, naturalmente nuestra. Samsung, barcos y rodados. Carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Impacto, todo para tu hogar en un solo lugar. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Café Mayo. Charlemos.